Amigos, pues acabamos de ver el quinto capítulo de la séptima temporada de La Más Draga y sí quiero platicar bastante sobre lo que sucedió en este capítulo porque hubo gatadas, hubo vestuarios impresionantes, hubo un reto con mucho crujiente, como ellas le llaman, así es que quédense porque vamos a platicar del quinto capítulo de La Más Draga. Oigan amigos, pues resulta que este nuevo capítulo de La Más Draga estuvo súper cardíaco y sucede que la semana pasada hubo mucho brete y mucha cancelación y mucha cosa porque salió Greta, ¿no? Porque Natalia Sosa sacó a Greta, de hecho he estado viendo como un buen de hate en sus redes sociales y bueno, resulta que esta semana la producción les hizo la gatada y básicamente pues les dijo que sale Alexis 3XL y les dijo que tenían la opción, ya que pues estaban muy tristes por la salida de Greta, de pues darle la oportunidad a Greta de regresar al programa y alguna de ellas podía cambiar su opinión con respecto a eso. Entonces yo me quedé en ese momento así de, ¿va a haber alguien? Porque sí estaban llorando un buen y estaban súper atacadas por la salida de Greta, y entonces todas empezaban a decir, o sea, como que empezaban a decir que Tulsa tenía que dar su lugar porque Tulsa había ayudado muchísimo en el salseo del capítulo pasado. Y resulta que nadie, entonces todo ese ataque, todo ese fune que hubo porque sacaron a Greta, fue completamente falso porque ninguna quiso dar su lugar. Era evidente, ¿no? Obviamente es una oportunidad muy grande como para que la cedas a alguien que ya salió anteriormente, pero se hicieron incluso bromas ahí de, ay, no, Greta, pues ya tenemos que superarlo y no sé qué. Entonces, se me hizo una tirada muy padre de la producción haber dicho que, bueno, haber dado esta opción, ¿no? Si están tan tristes porque Greta salió, bueno, alguna de ustedes que no se sintió bien porque a lo mejor pensaron que lo hicieron peor que Greta, pues se da su lugar para que ella regrese. Y ninguna de ellas quiso aceptarlo. Entonces, eso, para iniciar el capítulo, estuvo muy padre. ¿Nadie quiso? No. Pues no estaban tan indignadas. Entonces, Y bueno, después de esta gatada que les hizo la producción, hicieron el chiquirreto, que en esta ocasión fue uno de los chiquirretos que más nos gustan a nosotros, que nos gusta ver la más draga, pero que también nos dan siempre mucho cringe y mucho crujiente, como dicen ellas. Y fue la más famosa, que es cuando ellas tienen que imitar a alguna famosa y contestar preguntas que les hace Alexis. Y si contestan bien, se salvan del pastelazo. Y si contestaban mal, pues les daban un pastelazo en la cara. Y sale esta Axel Deville a decir, no, es que yo quise ser un personaje que no tuviera una personalidad para yo darle la mía. Nos quedamos así de... Hizo a Doctor Simi, pero era un Doctor Simi Santa Claus que la verdad daba mucho cringe. Y debo decir que en esta ocasión Brady lo hizo muy bien. De hecho, ella fue la que ganó el chiquirreto. Ella hizo a Deseos Fab y la verdad es que su interpretación sí estuvo muy padre. A mí a veces Brady se me hace un poquito pesada, la verdad. Pero en esta ocasión me parece que lo hizo bastante bien, ¿no? Brady hizo a Deseos, Calypso hizo a Benito Bodoque de 31 minutos. Candela hizo a Excel, Saditox hizo a Talina Fernández, que también fue muy gracioso porque le decían que porque hablaba como la Vogue, y sí, era como una Talina Fernández Vogue, no sé, estaba como en otro personaje. Este, Caos hizo a Edna Karina Torres, que también estuvo muy chistoso. Las llenaron hasta prácticamente, creo que todas, ninguna se salvó del pastelazo, ninguna contestaba bien. A veces no entiendo las preguntas o qué es lo que tienen que contestar, si solamente tienen que ser graciosas o así, porque son preguntas, la neta, muy extrañas. Pues Naila como que brilló por su ausencia, hizo a la Tesorito, pero bueno, la Tesorito es como un personaje básico, ¿no? Que es muy sencillo de imitar. Tulsa hizo a Mamá Lucha, que ahí estuvo medio raro, como que hubo un poco de pleito con Brady, no entendía yo muy bien, se empezaron a tirar y ella estaba súper atacada, y de hecho fue una de las menos. De hecho, en este personaje, Brady ganó el sello dorado por Deseos Fab y Calypso, Connie y Tulsa se llevaron un sello rojo que recordemos que estos sellos pueden significar bastante en retos más adelante. Entonces, de hecho, Brady, que ganó el sello dorado, más tarde lo utilizó hoy. Ya vamos a platicar un poquito también de eso. Oigan, y hoy a diferencia de en otros capítulos, estuvo muy padre porque en el camerino no hubo tanto tirarse mal rollo o estas cosas o como crear contenido con base en el escándalo y en eso, sino que hablaron un poco más de sus miedos, de lo que ellos le tenían miedo
Y pues Calipso contó una historia sobre la muerte de su papá, ¿no? Nos contó un poco cómo se sintió y cómo su drag se basa muchísimo en este suceso que tuvo su vida y también sobre la muerte de su hermano, que me pareció algo pues bastante fuerte, ¿no? De conocer como ya de su vida más personal. Y pues todos la apoyaron, obviamente, estuvieron como que rodeándola y dándole mucho cariño y así, pero algo como que muy fuerte en este capítulo fue cuando Detox habló también de su historia, ¿no? Y de lo que le había sucedido. Ustedes ya saben la palabra B que no se puede mencionar aquí en YouTube, pero pues nos contó que había vivido un capítulo en su vida muy fuerte y que a veces eso le había hecho ser como que más dura con las personas, ¿no? Y que incluso ella utiliza la palabra, yo por eso soy mierdilla, ¿no? Porque a mí nadie me va a volver a hacer este tipo de cosas. Y como que llegas a entender un poco, ¿no? El por qué ella es así. Yo para mí ella desde un principio fue una de mis fuertes. La verdad es que yo no conocía mucho de su historia y tampoco conocía mucho cómo había pues de su personalidad. Yo simplemente la había visto en muchas ocasiones en Rico y me gustaba mucho los performances que ella hacía. Entonces, para mí, pues, como la conocía previamente por eso, me parecía que iba a ser un buen papel. La verdad, yo creo que sí lo ha hecho, como que muy a su personalidad y además ha dado mucho contenido en la temporada. Pero sí escuchar como que esta historia de ella también fue muy fuerte, ¿no? Entonces, eso fue como la parte del camerino que, que estuvo padrísimo. El reto de esta semana fue la más metrera. Entonces vamos a platicar un poquito más a fondo de lo que sucedió en la pasarela y de la jueza invitada, que también tengo algunas cosas que decir con respecto a eso. Pues esta semana en la pasarela tuvieron de invitada a Jerry Mois, que fue un lujazo. La verdad es que yo no conocía mucho, la verdad no conozco tanto de esa cultura pop, YouTube, o no sé en qué se maneja ella, pero la verdad es que fue muy padre verla. Es una chica que me parecieron sus comentarios súper acertados. La neta es que se ve que tiene como conocimiento en lo que decía y la verdad fue muy directa y eso la verdad se agradece. Muchas veces hemos visto jueces que invitan y que nada más dicen, ay, me encantó lo que hiciste, qué bonito, muy bonito el arte, no sé qué. Y ella no, ¿eh? Ella fue muy directa y cuando a alguien no le gustó, le dijo, híjole, mamita, o sea, por ejemplo, en el caso de Candela, le dijo literalmente, ese vestido agárralo, tíralo a la basura y no lo vuelvas a usar en tu vida porque está espantoso. Y la neta es que sí, la verdad es que ya viendo a las demás en la pasarela, el vestido y ya como que empezando a hablar un poquito más con respecto a la pasarela, pues en esta ocasión hicieron, como ya les había dicho, el reto de la más metrera, ¿no? Que era como caracterizarse con algo representativo del metro, ¿no? Muchas de ellas eligieron como que hacer la temática de alguna estación del metro de la Ciudad de México y la verdad es que estuvo muy padre, como que cada vez, o sea, se va notando como el nivel con cada semana va subiendo y eso es muy padre como ir viendo el avance de varias de ellas. Algunas se quedan como que ahí súper bajitas, algunas la verdad es que avanzan bastante. En este caso, Candela Yeye hizo a Bellas Artes, ¿no? Y hizo como estaba en un vestido blanco como de una bailarina de ballet y se entendía un poco, ¿no? Pero sí no tuvo muy buenos comentarios y la verdad es que sí creo que se quedó muy básico a comparación de varias de ellas que tenían muy, muy buenos outfits. Caos hizo a Chapultepec, que ella no te pases el concepto y lo que hizo estuvo impresionante. El maquillaje estaba increíble, de hecho, Letal le dio muy buenos comentarios con respecto a su maquillaje y además tenía un tocado que cuando ella se volteaba, o sea, era una peluca y cuando ella se volteaba traía ahí insertado el castillo de Chapultepec. Y la verdad es que, de hecho, ella ganó las más, si no, sí, ella ganó las más y un vestuario y todo lo que hizo me pareció impresionante. Fue un muy buen performance. Y después Calypso hizo a la estación obrera. A mí personalmente no me pareció algo como espectacular, sobre todo viendo a algunas de las demás, pero tuvo muy buenas críticas. Me parece que el maquillaje estaba muy padre y tal vez el concepto también, ¿no? Y además creo que estuvo dedicado como a la memoria de su papá, lo cual pues le metió un poquito de nostalgia, pero en lo particular no fue uno de mis favoritos. Luego, Ricura Santana, para mí fue de las que se quedó más bajita. La verdad es que, a pesar de que Yari le dijo, ella hizo literal, pues como al antes y después del metro, del logo del metro, de cómo se utilizaba, ahora ya es tarjeta, antes era con boleto, como los colores que se utilizaban antes para representar al metro y los colores que utilizan los logos actualmente. Pero sí, yo para mí, aunque tuvo buenas críticas, por ejemplo, de Yari,
Yari le dijo que le había gustado mucho la silueta que se le formaba y así, pero sí creo que se quedó un poquito básico a comparación de lo que ya están haciendo varias de ellas, ¿no? Después Moon hizo Cuatro Caminos. Puta, ese también fue uno de los que más me gustó. En particular, uno de mis colores favoritos es el azul y que ella haya escogido como esos contrastes entre el azul, el gris, estos ojos diabólicos, la peluca a la mitad de la cabeza como con una calva aquí enfrente. A mí me encantó lo que hizo con ese concepto, ¿no? Del Metro Cuatro Caminos, además que utilizó el color azul, que es el color azul de la línea en la que está esta estación. Entonces, para mí ella también fue una de las mejores. Después, Tulsa hizo Centro Médico. Me mamó el concepto del vestuario y su tritón que utilizó. A veces no me gusta mucho tanto que utilicen a los chacales, a Venenito y a ellos, porque a veces pienso que pueden ellos llegar a entorpecer su performance en lugar de como que darles pues algo más, ¿no? Entonces me gustaría como que verlas más a ellas y siempre como que se escudan un poquito en meter a estos chicos y la neta es que a mí en lo particular a veces incluso me da un poquito de cringe de crujiente lo que hacen, ¿no? Entonces, pero bueno, a mí en lo particular, hey, aquí sí quiero decir algo. Yo no quiero funar a Natalia Sosa porque yo sé, la neta, la actriz que es ella y todo lo que ha logrado en el teatro y creo que tiene todas las bases para hacer sus críticas, pero en esta ocasión sí como que no me gustó muchísimo lo que dijo, ¿no? Algo como de, es que estabas como en una onda de incomodidad y yo no sabía, no entendía si la incomodidad era por el vestuario o por el personaje que estabas haciendo. La neta yo no lo vi así, sí creo que su vestuario era muy grande, pero a veces como que ya no sabes qué es lo que quieren los jueces y creo que eso sí puede llegar a frustrarlas un poquito, porque pues tú puedes decir, o sea, porque en un momento les dicen, es que queremos que más y más y más, y cuando llevas más te dicen, ay, es que fue demasiado, ¿no? Entonces, como que llegar a esa media en la que a ellos les pueda gustar está complicado, pero a mí Tulsa me gustó mucho lo que hizo, ella hizo Centro Médico, fue su tema, y sacó una bolsa de corazón plateada que se veía increíble. Me gustó mucho Tulsa en lo particular. Después Connie hizo Tezonco, el vestuario estaba increíble, era un monstruo, pero se le empezó a romper todo. Yo pensé que le iban a decir algo, que ella justo metió a los chacales y la neta es que le rompieron la mochila, se le cayeron como cosas, no le dijeron nada al respecto, su concepto estaba padre, Yari le dijo algo de que yo coincidí también, yo no lo había visto en la pasarela, pero cuando Yari lo dijo, sí, dije, tiene razón, se ve completamente fuera de contexto, la mandíbula que se puso estaba como blanca y pues todo el vestuario tenía un concepto y salía por completo el concepto que tenía, entonces... sí, yo ahí sí estuve completamente de acuerdo, pero el monstruo este que hizo, la neta no entendí mucho porque no conozco la historia de la estación Tezonco, supongo que algo tendrá que ver por ahí, pero su vestuario, su maquillaje y lo que hizo estuvo muy padre. Solo, pues creo que sí hubo algunas fallas ahí con el vestuario, pero pues nada que ella quizá pudiera controlar. No creo que se haya debido a falta de ensayo, simplemente pues en el momento se rompió el vestuario y ya está. Después Detox hizo a Juanacatlán. Pues no fue, la verdad, el vestuario y el performance y el maquillaje que más me sorprendiera. Creo que lo hizo bien y creo que cumplió. Se quedó como que ahí en las de en medio. Su maquillaje estaba muy padre. La neta es que sí fue uno de los maquillajes que más me gustó. Siempre ella sale bonita. Incluso le dijeron, y ella está mucho en el plan. O sea, eso a veces no me gusta mucho de Detox, que está muy en el plan de yo soy así, yo soy la bonita, yo soy, no me quieran cambiar y yo quiero usar mi línea y no sé qué. Y sí creo que si estás en una competencia tienes que entrar abierto a los cambios, ¿no? Yo personalmente eso creo. Ella hizo, o sea, cuando le dijeron, es que siempre te vemos como la bonita, y sí es la verdad, o sea, es muy bonita, se ve muy guapa y todo, pero pues se queda ahí. Su vestuario, pues sí era una mariposa, pero pues nada que nos volara la peluca, la verdad es que pues normal, bien lindo el maquillaje, ya se veía, muy, muy padre. Después Brady hizo a Miss Quack. Híjole, sí, aquí sí, yo sí noté también lo que dijo Yari del vestuario, que se le veía muy amplio, o sea, como que no se le veía figura, ¿no? Y el maquillaje sí estaba, pero fatal, o sea, yo creo que ya para el capítulo que va y el avance que varias de ellas han tenido y que se han como seguido los consejos y todo, sí creo que se quedó pues muy por debajo, de hecho fue una de las menos, que era lo que les contaba, ella tenía su sello dorado y entonces le dijeron, tú tienes un sello dorado de inmunidad, lo puedes utilizar ahorita y seleccionar a cualquiera de las demás para que vayan a la pasarela o puedes ir a la pasarela y aventarte.
Entonces ella decidió utilizar ese sello de inmunidad y entonces no se fue a la pasarela, sino que eligió a alguien más. Después vino Naila, que ella hizo Revolución. Para mí fue mi favorita. La verdad es que estuvo increíble. De hecho, Natalia Sosa le hizo un comentario y le dijo que parecía que estaba viendo a uno de los personajes o parecía que estaba viendo lo que se hacía en La Bella y la Bestia, porque en el musical de La Bella y la Bestia hay pues vestuarios fastuosos, increíbles, y literalmente los personajes se transforman en objetos del castillo, ¿no? Ella en este caso se transformó en la locomotora de vapor, entonces, o sea, se vio increíble porque además hizo una revelación, salió de una forma, ella hizo el Metro Revolución, ¿no? Además salió, cantó y ella canta muy bien, yo creo que tiene una muy buena voz, su maquillaje estaba increíble, el vestido estaba increíble, hizo esta revelación en la que después salía como la locomotora y su vestuario sacaba vapor y todo esto. Por eso lo dijo Natalia, porque en Bella y Bestia, Lumière, por ejemplo, saca fuego de sus salen flamitas literalmente de las velas, o a la señora Potts le sale vapor de la tetera. Entonces, sí, la verdad es que fue una obra de arte, la neta, su vestuario sí estuvo increíble, no quiero imaginar cuánto le haya costado. Yo no sé cómo funciona esto, si las patrocinan o algo, las visten para como que el vestuarista tener nombre o les ayudan, pero ellas yo creo que gastan igual o más de lo que es el premio. La verdad es que su vestuario estuvo muy, muy padre. Después Axel hizo Garibaldi y llevó producción, llevaba sus chispitas estas de pirotecnia y todo. A mí no me encantó, o sea, se me hizo que estuvo padre, llevaba un vestuario pues muy grande y todo, de hecho ya fue de las más. A mí en lo particular, en esta ocasión no, o sea, no estuve tan de acuerdo, de hecho la dinerita se la dio Karime a ella. Yo hubiera preferido dársela mil veces a esta chica que hizo al Metro Revolución, porque a mí los colores que utilizó y eso me encantaron, a Naila, yo se lo hubiera dado a Naila. Entonces, y pues ya, esa fue como que la pasarela, Axel fue la última, ¿no? Al final de la pasarela, las menos fueron Brady, Ricura y Candela, ¿no? Pero Brady, como habíamos comentado anteriormente, tenía su sello de inmunidad, entonces ella decidió utilizarlo. La verdad hubiera dado muy buen contenido si ella, como lo dijo ahí en las entrevistas que les hacen, hubiera lanzado a una de las más fuertes. Hubiera habido mucho que comentar esta semana si ella hubiese tomado la decisión de lanzar, no sé, por ejemplo, a Candela, ¿no? Que hizo, no, perdón, Candela estaba nominada. Si hubiera lanzado a Caos, yo creo que hubiera habido mucho que comentar y hubiera dado ahí, sí, ahí como en el punto para dar bastante contenido para esta semana, pero no, al final ella dijo, bueno, pues las tres que somos las menos somos Brady, Ricura y Candela, y entonces pues yo me salvo con mi sello de inmunidad y que se queden Candela y Ricura a hacer el doblaje. Entonces se quedaron ellas dos. La verdad a mí me parece que las dos hicieron una muy buena, un muy buen trabajo de doblaje. O sea, las dos se sabían la canción, estaban echándole toda la energía, pero al final, pues una se tiene que ir y Jerimois decidió que fuera Ricura, no, perdón, que Ricura fuera la que se quedaba y Candela, pues, fue la eliminada de esta noche. Entonces, pues así las cosas con este quinto capítulo de La Más Draga. Y pues nada, Caos fue la que fue la más, lo cual me pareció muy bien. O sea, sí, la verdad es que ella con lo de Chapultepec se la rifó, o sea, fue impresionante todo lo que hacía y tenía unas patas aquí de saltamón, de chapulín en la espalda y el detalle del castillo de Chapultepec adentro, o sea, todos los detalles de su vestuario estuvieron muy bien cuidados, entonces yo no tuve ninguna objeción en que Caos se llevara la más esta semana. Entonces, pues así las cosas, amigos, en este quinto capítulo de la séptima temporada de La Más Draga. Dejen sus comentarios, ustedes qué opinaron, qué les parecieron los vestuarios. Síganme en mis redes sociales como Edgar Marroquí en Instagram, Edgar Marroquí en TikTok y aquí en YouTube. Si se suscriben, nos hacen muchísimo bien. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima semana. Bye.